Dominicanas, ciudadanas del mundo, Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este martes 2 de agosto, año 2022, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23 y las personas que siguen nuestros contenidos a través de las plataformas sociales. ¿Qué representa la muerte de Ayman al-Zawahiri? ¿Qué representa la muerte de al-Zawahiri? Tenemos una nueva estrategia, una nueva plataforma educativa para la policía, y entonces sigue en debate el tema de los salarios en instituciones del Estado con independencia, con cierta autonomía, y vamos a hablar de eso, porque sabemos que ahora hay un nuevo caso viral, que es el caso de superintendencia de bancos. Y entonces, lo de Hipólito en el día de ayer, lo que comunicó con relación a las cámaras, lo que eso realmente representa. Pero bueno, señores, ayer el presidente Biden, que está en convalecencia porque tiene el virus del COVID, lo superó y volvió a salir positivo. Entonces, él está en convalecencia, pero ayer tuvo la oportunidad de dar una buena noticia. Y caramba, que sea una buena noticia la muerte de una persona es mucho. Pero ayer él dio esa noticia al mundo, que se había dado muerte al médico egipcio Ayman al-Zawahiri, que fue la persona que sustituyó a Bin Laden en el 2011 en Al Qaeda, cuando en una situación similar, en una residencia, pues se dio muerte a Osama Bin Laden. Este caballero fue probablemente el cerebro de la operación que marcó un cambio importante en el mundo. Que el mundo que aparentemente quedaba sin grandes conflictos a partir de los acontecimientos que transformaron al mundo a partir del 1989 con la caída del muro de Berlín, el famoso fin de la historia proclamado pues una vez más, porque ya el tipo de conflicto ideológico entre dos mundos, uno que reafirmaba el capitalismo y sus libertades, sus debilidades también, pero el capitalismo al fin y al cabo, y otro que pretendió ser el cambio de sistema o una evolución del sistema, porque en verdad el denominado socialismo no fue nada de lo que se planteó Carlos Marx. No fue nada de lo que se planteó Carlos Marx. Carlos Marx hablaba del socialismo que habría de llegar en una etapa superior del capitalismo.
y que en las sociedades en las que podía darse la transición hacia el socialismo, había una clase obrera lo suficientemente poderosa y desarrollada como para asumir realmente la cabeza del nuevo modelo que se creaba a partir de esa evolución del capitalismo. Pero ya sabemos que la primera revolución socialista surgió en un sitio donde estaban dadas todas las condiciones para que no se diera una revolución socialista tal y como la describía Carlos Marx. Por eso el sistema devino en un fracaso absoluto, por eso, entre otras cosas, porque la burguesía que asumió el poder en 1789, esa burguesía que accedió al poder antes de 1789, ya tenía el poder, ya tenía el manejo del dinero, ya tenía el manejo de los medios de producción, y entonces con la revolución de 1789 toma el poder que ya tenía. Pero tenía los medios que son la garantía de ese poder. La clase obrera no podía pasar a una transición de un poder que nunca tuvo, porque no podía una clase obrera que solamente tenía dos cosas, miseria y esperanza, realmente asumir el control del poder. El poder entonces lo asume una clase profesional, una burocracia profesional que pretende actuar en nombre de esa clase obrera, y para reivindicar a esa clase obrera lo único que hizo fue reprimirla mucho más. Es decir, la llevaba a mayores sacrificios que lo que padecía en el capitalismo en aras de un supuesto futuro en el que las cosas serían mejor. Pero para los que vivían el presente, las cosas eran terribles. Por eso los principales enemigos de los paraísos de la clase obrera eran los obreros que padecían las situaciones en esos paraísos, porque en el infierno del que venían, por ejemplo, ellos venían de un infierno que se llama el sistema capitalista. En ese infierno, estaba la explotación del hombre por el hombre, y ese infierno llegó a una evolución en el que a partir de una serie de cosas usted generaba una serie de derechos y un paquete social que te permitía progresar y educar a tus hijos en las sociedades desarrolladas, por ejemplo, que en base a eso se dio el sueño americano y el sueño europeo. Entonces, en cambio, los obreros que vivían en el paraíso no tenían reivindicaciones laborales, no tenían ningún paquete, solamente tenían la explotación del Estado en aras de un supuesto futuro que les legaría una sociedad sin clase. Todo eso fracasó y llegamos a entender que el mundo iba a un camino totalmente diferente. Pero entonces, a partir del 2001, aparece el protagonismo de señores como que Estados Unidos mató ayer, o por lo menos hizo el anuncio oficial de la muerte de Ayman al-Zawahiri en el día de ayer. Porque ya aquí el conflicto no era un conflicto ideológico, no era la lucha de clases como motor de la historia, sino ya aquí aparecía otro elemento que, para tratar de entenderlo, entonces tuvimos que irnos al señor Huntington y al tema de las civilizaciones, y ya verlo como un supuesto choque de civilizaciones. Eso que fueron los atentados del 11 de septiembre del 2001, que lo encabezó Al Qaeda con Bin Laden, pero este caballero era 5 años mayor que Bin Laden. En términos conceptuales, él no tenía el carisma, él no era una persona carismática,
pero sí tenía un mayor calado ideológico que Bin Laden, y en términos de la preparación terrorista para las acciones de la yihad, era un hombre ya curtido, al extremo de que cuando mataron al primer ministro egipcio, Anwar Sadat, al jefe del Estado egipcio, Anwar Sadat, que eso ocurrió en los años 80, pues el autor intelectual, a quien se acusó de ser el actor intelectual, fue al-Zawahiri. Estados Unidos también, cuando se produjo el ataque a varias embajadas estadounidenses en África, etcétera, culparon a este caballero. Y él, desde que sustituye a Bin Laden, vive en la clandestinidad. Y desde el 2011 hasta este 2022, es decir, estamos hablando de 11 años totalmente en la clandestinidad. Él se había cuidado mucho de Afganistán. Se había cuidado mucho de Afganistán. Siempre su clandestinidad fue fuera de Afganistán. Pero parece que se había confiado en Afganistán después de la llegada al poder de los talibanes. Y ahí es que en el futuro podrían aparecer algunas cosas que yo no tengo base para sustentarla, pero me parece muy extraño. Me parece muy extraño porque Estados Unidos mató al Zawahiri, lo mató en un país controlado por los talibanes, que es Afganistán, en Kabul, la capital de Afganistán. No participó un ejército, no participaron militares de Estados Unidos. Esto se está atribuyendo a la CIA. Fue un asunto con unos misiles de precisión manejados a través de un dron. La operación fue totalmente limpia porque este caballero residía ahí con hijos, nietos, y ni siquiera el edificio fue afectado. Fue afectado, sino que había un trabajo de inteligencia preciso, porque ese caballero no salía de esa residencia, sino que en un momento salía solamente al balcón. Salía al balcón a tomar aire fresco, etcétera, y estaba toda esa inteligencia, y ahí lo mataron. Entonces, ¿es el fin de Al Qaeda? No, pero ya digamos al nivel de este liderazgo de Bin Laden, el liderazgo de este caballero al-Zawahiri, pues ya será otra cosa. Una victoria que Biden necesitaba, porque sabemos que su popularidad está muy menguada, y esta es una muerte que en todo el mundo occidental se va a ver como un hecho positivo. En el mundo occidental, pero bueno, la única visión no es occidental, pero en el mundo occidental esta es una muerte positiva, porque se ha matado a un gran criminal en términos de todo lo que este caballero representó para Occidente. No es necesariamente lo que él represente para el mundo árabe y para la religión islámica, pero es sin lugar a duda un acontecimiento muy importante.